Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. La prédica de hoy es un suculento manjar. Promete un manjar espiritual enorme. Preciosa es esta prédica. Porque vamos a hablar de cómo Elías, el profeta, fue llevado al cielo. Fue llevado al cielo en un torbellino. Dios se lo llevó, lo cual es figura del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, arrebatarnos de este mundo que no nos pertenece, para llevarnos a donde sí nos pertenece, a su reino celestial. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice así la bendita palabra de Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Mi Señor Dios, dice Segunda de Reyes, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1, que quiso llevarse a Elías al cielo en un torbellino, y que Eliseo y Elías iban para Gilgal. Luego de ahí le dijo Elías a Eliseo: quédate aquí en Gilgal, porque me voy a ir para Betel. Y Eliseo le dice: no, yo no me dejo, no me desprendo de ti. No me quedo aquí, me voy contigo, no me separo de ti. Pongan atención en eso, porque no es la primera vez que se lo dice. Luego le dice, ¿verdad? Le dicen los hijos de los profetas a Eliseo: ¿sabías que Dios se va a llevar a tu señor de aquí? Les dice Eliseo: sí lo sé, callad. O sea, esa respuesta me llama la atención, porque probablemente como Eliseo era su discípulo de Elías, pues no quería, ¿verdad?, desprenderse todavía de él. Probablemente estaba triste, probablemente quería que todavía Elías estuviera con él, por eso le dice: sí, ya lo sé, callad. Nuevamente, Eliseo, ¿verdad?, lo escucha Elías decirle que se va a ir para Jericó, que se quede ahí. Y otra vez, Eliseo le dice: no te dejaré, voy contigo. Esas palabras son muy importantes.
Versículo 5 dice así: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé. Callad. Nuevamente les dice: sí, sí, ya lo sé. Callen. Ando un poco sensible por esa situación. Versículo 6, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Varias veces, ¿verdad? Le dice Eliseo a Elías: no te voy a dejar, no te dejaré. Versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Qué maravilloso. Elías el profeta, ¿verdad? Elías, el que le dijo a Acab que no iba a llover en la tierra de Israel por 3 años y medio, por tanto pecado que había en Israel. El rey Acab, el rey más malo que tuvo el reino del norte, que hasta edificó un templo en Jerusalén para adorar a Baal, un dios pagano. Pusilánime el rey Acab, porque la que gobernaba era su mujer, ¿verdad? Jezabel. Había matriarcado ahí. Cometió las ruindades más grandes que pudo haber cometido un ser humano. El berrinche de un hombre que quiso tener una viña en Jezreel. La casa del rey estaba en Jezreel y había un hombre llamado Nabot que tenía una viña cerca o al lado de la casa real. Es como si alguien tiene una propiedad al lado de los pinos, llega el presidente, se emberricha y ¿sabes qué? Expropio tu propiedad o dámela, véndemela porque quiero expandir mi territorio. Y Nabot le dijo: no, porque es la heredad que Dios le dio a mis padres. Se emberrincha Acab, lo ve su mujer, emberrinchado como un niño, y manda a decretar ayuno al pueblo y mandan a juzgar a Nabot y le quitan su viña y lo matan a pedradas. Por consentimiento del rey Acab, Jezabel, su mujer, hizo todo eso. ¿Por qué digo todo esto? Porque Elías se enfrenta a Acab, un rey temerario, poderoso, malo, y le dice que por 3 años y medio no va a llover en tierra de Israel. Ese Elías del que estoy hablando, que se enfrentó al rey, es este Elías que está abriendo las aguas de el río Jordán. Versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Y pasaron ambos por lo seco. ¿A qué se les asemeja esta acción? ¿Qué les recuerda este hecho? Cuando Josué, ¿verdad? Discípulo de Moisés, está a punto de entrar a la tierra prometida y el único obstáculo nada más para llegar a la tierra prometida era el río Jordán. Y Josué, por la mano poderosa de Dios, hace que se abra el río Jordán. Mi Señor Dios le manda a Josué
que empiecen a cruzar por el río los sacerdotes con el arca del pacto. Y al momento en que los sacerdotes tocaron el río, las aguas empezaron a dividir y pasaron por seco a la tierra prometida, ya a la tierra prometida. Entonces este mismo hecho se vuelve a repetir aquí. Elías con su manto lo dobla, golpea las aguas, se abren las aguas y pasa Elías y Eliseo al otro lado. Versículo 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué quería Eliseo? ¿Por qué no se le despegaba Eliseo de Elías? Cada vez que Elías cambiaba de lugar, Gilgal, Betel, Jericó, y le decía Elías: quédate aquí, quédate aquí. No, ni creas que te voy a dejar, manito, yo me voy contigo. ¿Qué es lo que quería Eliseo? La bendición final de Elías. La provisión final, la bendición, porque aquí le dice Elías, cuando habían pasado, versículo 9, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: quiero que me bendigas con un carro nuevo, con una residencia en Acapulco. Siempre pedimos eso, en vez de pedir por mi crecimiento espiritual, por mi relación con Dios, por mi comunión plena y directa con el Señor. Eso es lo que debemos de pedir. No casas, no carros, no viajes. Si el Señor, conforme tú busques el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Si el Señor ve que tú estás totalmente interesado en buscar su reino y su justicia, Él te va a añadir qué comer, qué vestir, qué calzar. Y si quiere bendecirte con más, te va a bendecir con más. Pero qué prosperidad es la que habla aquí la palabra de Dios para sus hijos. Espiritual. Prosperidad espiritual, amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Tu relación, ¿cómo está con Dios? ¿Es plena? ¿Es completa? ¿Tienes comunión diariamente con Él? Eliseo pidió eso. No pidió un carro BMW. No pidió un viaje a Damasco, por ejemplo, ¿no? O al Líbano, que en ese momento Líbano era precioso. No, una doble porción de tu espíritu. Eliseo iba a ser su sucesor. Entonces, ¿qué le pide Eliseo? Una doble porción de tu espíritu para obrar de parte de Dios a favor de Israel. Fue lo que pidió. Por eso no se le despegó. No hay que despegarnos de Cristo en ningún momento. No hay que despegarnos de Él, sino esperar hasta el final la bendición plena y total. ¿Y cuál es esa? Aquí viene, miren. Versículo 10. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de aquí, te será hecho así. Mas si no, no. Si me ves como Dios me lleva con Él al cielo, entonces es una confirmación de que Dios te va a dar una doble porción de mi espíritu. Es lo que le dice Elías a Eliseo. Versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Imagínense
viene desde arriba, desde el cielo, un carro de fuego, volando, llegando de arriba abajo, ¿sí? Y como iban platicando Eliseo y Elías, ese carro lo que hizo fue apartar a Elías de Eliseo. Lo apartó, ese carro de fuego, y luego subió a los cielos. Pero ese carro de fuego no fue el que arrebató a Elías al cielo. Si seguimos leyendo, dice la palabra, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Los apartó nada más. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué es lo que provoca que Elías suba al cielo? Un torbellino. El carro de fuego los aparta y el torbellino que le sigue lo arrebata a Elías vivo al cielo. Obviamente, ¿qué tuvo que haber ahí? ¿Qué tuvo que haber ahí en ese momento? Una transformación de nuestro cuerpo, porque dice la palabra en 1 Corintios 15 que carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Este cuerpo pecaminoso, lleno de iniquidad y de ofensa delante de Dios, no puede entrar al reino de los cielos. El Señor tiene que transformar este cuerpo a la gloria bendita de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo que tiene en este momento nuestro Señor Jesucristo, que está sentado en este momento a la diestra de Dios, ese cuerpo que Él tiene va a ser el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros cuando seamos transformados en el aire, llevados a la presencia de Dios en el cielo. Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice nuestro Señor en su palabra bendita. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, así como Elías, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién dice amén a esa hermosa escritura? Ese es el acto hermoso del arrebatamiento que estamos esperando los cristianos con ansia, ¿verdad? Con muchas ganas, porque el mundo se está poniendo cada vez más malito, ¿verdad? Más malito. Pero el Señor tendrá misericordia de nosotros y nos llevará con Él al cielo, al cielo. Así como también aquí a Elías, mi Señor Dios lo llevó al cielo en ese torbellino. Aquí, en esta porción que hemos leído desde el principio, hay partes importantes que Dios le habla a la iglesia que tenemos que hacer para ser llevados como Elías fue llevado al cielo.
Partes importantes que están por aquí encriptadas. Que así de simple vista diga, bueno, pues pasó por Gilgal, se fue por Betel, llegó a Jericó y luego llegó al río Jordán y se abrieron las aguas. ¡Qué padre! Pero hay algo más profundo ahí. Un mensaje que el Señor nos está diciendo que si cumplimos con todo lo que hizo Elías, llegando a estos lugares, seremos arrebatados con Cristo en las nubes. Por ejemplo, regresemos a Segunda de Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Elías venía con Eliseo, venían de Gilgal. Tal parece que Elías fue a visitar las escuelas de los profetas, porque están mencionados unos profetas que le decían a Eliseo, ¿ya supiste que tu jefe ya se va al cielo con el sello? Sí, ya lo sé, calla. ya me imagino a Eliseo, ¿verdad? Sí, ya lo sé, calla. Pero aquí hay algo hermosísimo que tenemos que meditar. Venían de Gilgal. Tanto Gilgal como Betel como Jericó son puntos estratégicos, ¿verdad? Que en tiempos de los patriarcas, por ejemplo, hubo una conexión con Dios. Un mensaje importante. Gilgal. ¿Qué pasó en Gilgal? Tiempo atrás. Cuando el pueblo de Israel en el desierto están a punto de llegar a la tierra prometida, pasan a un lugar que se llama Gilgal. Y en ese lugar, mi Señor Dios le dice a Josué que tienen que circuncidar a todo el pueblo, porque el pueblo en el desierto no recibieron el pacto de la circuncisión, la señal de la circuncisión. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué les está diciendo Dios? Pónganse en el orden. Vamos a Josué 5, por favor. Josué capítulo 5. Versículo 2. Ya habían recorrido, ¿verdad?, el desierto 40 años. La primera generación de los hijos de Israel que salieron de Egipto murieron en el desierto, y los hijos de esa primera generación fueron los que llegaron a la tierra prometida, pero esa generación no estaba circuncidada. Entonces mi Señor Dios le dice a Josué, en Josué 5, versículo 2, en aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. La segunda vez. Quiere decir que hubo una primera vez, ¿verdad? Al principio, 40 años atrás. Pero esta nueva generación no estaba circuncidada. Tenían que estar en el orden del Señor. Reconocer, ¿verdad?, a Dios como su Dios. Porque el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿sí?, es que Israel iba a ser el pueblo de Dios. Que Dios iba a establecer una relación de esposo y esposa con Israel. Así lo dice Isaías 26. Yo soy tu marido, le dice a Israel, tu hacedor. Pero la señal de ese pacto es la circuncisión.
Entonces tenían que reafirmar, confirmar esa relación entre Dios y ellos con la circuncisión. Aquí en Josué 5:2 nuevamente, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Versículo 10 dice así, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Qué quiere decir esto? Tampoco habían celebrado la Pascua en el desierto. La última vez que la celebraron fue antes de salir, la noche en que salieron de Egipto hacia el desierto. Pasaron 40 años y ya no celebraron la Pascua. Mi Señor Dios les dice, primero te tienes que poner en el orden, confirmar tu pacto conmigo por medio de la circuncisión, pero también tienes que celebrar la Pascua a los 14 días del mes de Abib, como lo dice aquí el versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. ¿Qué hay para nosotros aquí con esto? Antes de conocer a Cristo, antes de establecer una relación entre el ser humano y Dios, tenemos que circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Mi hermano, estamos en culto, no hay preguntas aquí. Discúlpeme usted. Antes de establecer una relación del ser humano con Dios, tiene que circuncidar el prepucio de su corazón. Tenemos nosotros que circuncidarnos en nuestro corazón. ¿Qué es el prepucio? La carne. ¿Y qué representa la carne en nosotros? El pecado. Puede cerrar las ventanas. El pecado. ¿Qué es la carne en el ser humano? La iniquidad, la corrupción. Entonces, antes de que el ser humano establezca una relación con Dios, tenemos que circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Colosenses 3. Vamos a Colosenses 3, por favor. Colosenses 3, versículo 5, dice así. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en nosotros? La carne, la carnalidad. Tenemos que hacer morir nuestra carnalidad. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Quiere decir que esto que acabamos de leer ya no tiene que vivir en nosotros, ya no tiene que existir en nosotros. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Tenemos que dejar de decir groserías. Porque si no, no me parezco a un hijo de Dios hablando groserías. ¿O si soy hijo de Dios? ¿Cristo decía grosería? Entonces, ¿por qué la decimos nosotros? Tenemos que dejar todo eso. Y eso es carnalidad. Tenemos que quitar el prepucio de nuestro corazón para poder amar, alabar, glorificar y exaltar a Cristo con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra ser, vivir en plenitud delante de Él. Y después de quitar el prepucio de nuestro corazón, ¿verdad? Establecer una relación con el Cordero Santo. Recibimos a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que quitar el prepucio de nuestro corazón. Y al recibir a Cristo como nuestro Señor único y Salvador de nuestras vidas, estamos estableciendo con Cristo el nuevo pacto en su sangre. ¿Qué es lo que hizo Josué antes de entrar a la tierra prometida? Es más, mucho antes de llegar a Jericó. Celebró por mandato de Dios el pacto de la circuncisión. Y celebró la Pascua. ¿Qué es la Pascua del Antiguo Testamento? Moisés, antes de salir de Egipto, mi Señor Dios les ordena, en Éxodo 12 dice eso, les pide que maten un cordero sin tacha, sin mancha de un año. Al decir sin tacha, sin mancha, significa sin defecto, puro, sin una cicatriz, sin una pequita negra por ahí. Totalmente perfecto. Lo tenían que escoger a los 10 días del mes de Abib para examinarlo, porque tenían 4 días más, del 10 al 14, para examinarlo si no tenía ningún defecto, ninguna mancha. Y al día 14 del mes de Abib lo quemaban, lo sacrificaban y se lo comían. Eso estableció mi Señor Dios por medio de Moisés antes de la salida de Egipto. Y de esa sangre, de ese cordero que fue inmolado, tenían que untar la sangre en los postes, en el dintel de la puerta, porque esa misma noche iba a pasar el ángel exterminador, el ángel de la muerte. Pasaba por Egipto, volaba por ahí, y si veía la sangre de ese cordero que fue muerto, untada en los 2 postes y en el dintel, pasaba por alto esa casa. La palabra Pascua significa eso, pasar por alto, pass over en inglés, pasar por alto. Y no mataba al primogénito de esa casa. Pero si pasaba el ángel de la muerte por otra casa y no había ahí ninguna sangre de ese cordero que fue inmolado, entraba allí y el primogénito de esa casa moría en ese momento. Todo eso obviamente como una figura de nuestro Señor Jesucristo. Apuntaba a Cristo Jesús esa ceremonia, porque ese Cordero Santo, que es Jesús de Nazaret, sin tacha, sin mancha,
Eso quiere decir sin pecado, porque estuvo sin pecado, vivió sin pecado para terminar en la cruz con el pecado. Ese Cordero precioso de Dios, que por medio de ese sacrificio derramó su sangre, y esa sangre y la fe que tengamos nosotros creyendo en Él, esa sangre nos limpia de todo pecado. Y la muerte ya no tiene injerencia en nosotros. Es totalmente quitada. Por lo tanto, hermanos míos, desde que ustedes recibieron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, y un servidor se incluye, somos eternos. Tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y la muerte ya no se enseñoreará de nosotros. Entonces aquí, qué hermoso, cuando pasa Elías y Eliseo por Gilgal, ¿verdad? Y lo que representa para la iglesia Gilgal. Establecer un nuevo pacto con Cristo Jesús y cortarte el prepucio de tu corazón. Una vida sin carnalidad, una vida sin inmundicia, una vida totalmente espiritual entregada al Señor. Primer paso. Segundo paso. Y dijo Elías, versículo 2 de Segunda de Reyes, quédate aquí, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No se le quiere soltar, ¿verdad? No se le quiere soltar. Eliseo de Elías, no te dejaré. Descendieron pues a Betel, otro lugar emblemático, icónico, clave para entender la escritura. Betel. ¿Qué sucedió en Betel? Ay, no sé, pastor, pues para eso es usted el pastor, ¿verdad? Para que nos diga. Deberían de saberlo. Deberían de saberlo ya. Génesis 28, vamos a Génesis 28, por favor. Génesis 28. Versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Vean qué hermosura de palabra. Hablándole mi Señor Dios a Jacob. Jacob venía huyendo de su casa porque su hermano Esaú había descubierto el engaño que hizo Jacob al sustituir, ¿verdad? Jacob por primogénito de su padre ya ciego, y le pide Jacob disfrazado de Esaú, porque Esaú era el mayor. Esaú era el mayor, pero Jacob se viste de Esaú porque Esaú era belloso, rubio, belloso. Jacob se pone las vestiduras de Esaú, cada quien tiene su esencia, ¿verdad? Su aroma, su olor, su ropa.
y se pone pieles de animales para que si su papá lo tentara, como ya estaba ciego, pues creyera, tiene mucho vello, pues es mi hijo Esaú. Se disfraza Jacob de Esaú e Isaac bendice a Jacob, como si fuera Esaú. Lo descubre Esaú y lo quiere matar. Por eso Rebeca, su madre, le dice, vete para allá con mis parientes en Aram y búscate allá esposa, porque tu hijo te puede matar. Ahí está pasando esto. Va huyendo Jacob de su hermano Esaú, va y se presenta en este lugar y ahí tiene un sueño y sueña con una escalera, ¿verdad? Una escalera que va del cielo a la tierra y ángeles que suben y bajan, suben y bajan. Mi Señor Dios le está hablando por medio del sueño y le dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. ¿Por qué le dice padre? Si es su nieto, no importaba. Así le decían también, su padre, su hijo. Y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahí, hermanos, estamos incluidos nosotros, porque nosotros espiritualmente, ¿verdad? Creyendo en Cristo Jesús como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, pasamos a ser hijos de Dios, hijos de Abraham, y somos benditos por medio de la simiente de Abraham, Isaac, Jacob, David, Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hasta dónde llega ese sueño? Ni siquiera se imaginó Jacob la trascendencia de ese sueño. Que ese sueño, y Dios hablándole a Jacob por medio de él, de ese sueño, iba a alcanzar al mundo entero, por generaciones y generaciones, hasta el día de hoy. Bendito sea nuestro Señor Dios, santísimo, alabado sea. Entonces vean cómo Betel es una figura de trascendencia importantísima, porque allí se le apareció Dios a Jacob. Ahí se le apareció Dios a Jacob. Por lo tanto, ese lugar se llama Betel, casa de Dios, casa de Dios. Eliseo, ¿verdad? Que va siguiendo a Elías como chicle, no se le despega, ¿verdad? Le dice Elías a Eliseo, voy para Betel, quédate aquí. No, yo voy contigo. Llegan a Betel. ¿Y qué representa Betel también para nosotros? Ya estuvimos en Gilgal. Circuncídate el prepucio de tu corazón, deja carnalidad, deja toda inmundicia, recibe a Cristo en el nuevo pacto, en su sangre. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, pero también a partir de ese momento tienes que estar o visitar Betel. ¿Y qué significa? Tener esa comunión con Dios, porque Betel es casa de Dios. Ahí Jacob soñó esa escalera que conecta al cielo con la tierra. Y esa escalera que sube y baja, esa conexión que tenemos entre Dios y nosotros es por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa conexión ahí está. Entonces tenemos que estar en Betel todo el tiempo. Habitar en Betel, la casa de Dios.
Es más, nosotros vivimos en Betel porque esta es la casa de Dios también. Este templo que nuestro Señor Dios nos ha dado. Tenemos que cuidarlo, tanto espiritual como físicamente tenemos que cuidarlo. 1 Corintios 6 nos dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6. Seis 19 dice el Señor en su palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios vivo. Tenemos que honrarlo, tenemos que cuidarlo. Tanto espiritualmente tener esa comunión con nuestro Señor y físicamente también cuidar este templo. ¿Qué le metemos a este cuerpo? ¿Qué le metemos? Tenemos que cuidarnos. ¿Sí? La comida kosher, que es la comida judía, ¿verdad? Es una comida completamente sin grasa. Vivimos en un país donde la grasa polula por excelencia, ¿verdad? De nuestros platillos. Yo no digo que no comamos eso, pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Qué debemos de comer? ¿Verdad? Lo sano. No meterle a este cuerpo cosas que intoxiquen este cuerpo, ¿verdad? La Coca-Cola, por ejemplo. Sí. Todo eso va enfermando nuestro cuerpo poco a poco. Tenemos que cuidar este templo. Ser responsables con lo que le metemos a este cuerpo. Porque es templo de Dios vivo. ¿Sí? Regresemos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Después de Betel, dice el versículo 3, saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. ¿Qué paseo le estaba dando, verdad? Elías a Eliseo. Gilgal, Betel, Jericó. ¿Qué es Jericó? ¿Qué representa Jericó? Jericó representa el mundo. Jericó representa el mundo. Cuando llegaron a Jericó, Josué y todo el pueblo de Israel, una ciudad amurallada, al extremo murallada, enormes sus murallas, doble muro tenían y altísimos sus muros. Pero esa ciudad, mi Señor Dios la consideraba como maldita. Era anatema a los ojos de Dios. Cuando llegan a Jericó, conocemos la historia. Mi Señor Dios le dice a Josué que haga que los sacerdotes, pero que el arca por delante, vayan y den una vuelta diaria sobre la ciudad de Jericó. Una vuelta diaria, tocando la trompeta. Eso por 6 días. Al séptimo día le tenían que dar 7 vueltas. 7 vueltas. Tocando la trompeta, el shofar. Y que cuando
tuvieran la indicación de Josué, el pueblo que iba atrás, porque primero iba el arca al frente, los sacerdotes y levitas en medio y el pueblo hasta atrás, a la indicación de Josué, el pueblo tenía que gritar. Y a la hora de gritar, milagro de Dios. Como los milagros que el Señor nuestro Dios está haciendo ahorita en contra de todos los terroristas que están siendo eliminados por Israel. Es impresionante la cantidad de milagros que hemos estado viendo. El martes vamos a tener un estudio especial acerca de la muerte de este señor Hassan Nasrallah. Va a estar muy interesante. Vengan al estudio, por favor, porque nos admiramos de el poder de Dios, de que mi Señor Dios a toda la gente del ejército, de la Mossad y de todo Israel les da esa inteligencia, esa habilidad para poder derrotar a sus enemigos y además para ponerlos en ridículo, porque están puestos en ridículo todos estos señores. Dice la palabra del Señor que aúllan como cachorros de león. Todos estos terroristas, Irán, Siria, Irak, todos ellos aúllan como cachorros de leones. El libro de Zacarías lo dice. ¿Y cómo aúlla un cachorro de león? ¿Nos puede hacer daño un cachorro de león? Pues está viendo que no pueden hacer nada en contra de Israel. ¿Quién está atrás de Israel? Dios mismo. Porque el que se mete con Israel se mete con la niña de los ojos de Dios. Está escrito, Zacarías capítulo 3. Entonces, vean cómo Jericó, hablando de Jericó, que era una ciudad amurallada, ¿verdad? Recibe Josué la indicación de parte de Dios de que tienen que darle una vuelta diaria a la ciudad, pero al séptimo día, denle 7 vueltas, toquen el shofar y el pueblo grite. ¿Y qué pasó? Las murallas de Jericó se vinieron abajo. Se vinieron abajo. ¿Quién fue la única persona que sobrevivió a esas murallas de Jericó? Rahab, la ramera. ¿Y por qué sobrevivió Rahab, la ramera? Por fe. Porque le creyó a Dios. Porque le llegaron rumores de que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, destruyó al imperio egipcio. Y Rahab le creyó. Enviaron espías, ¿verdad? Los esconde la ramera. Rahab, la ramera, los esconde. Y le dicen, vamos a hacer un pacto. Yo los escondo. Y se van ustedes por otro lado. Y cuando vengan a preguntar por ustedes, yo les voy a decir que sí estuvieron por aquí, se echaron un cafecito aquí conmigo, pero se fueron para otro lado. Y los mensajeros de parte de Josué, está bien, vamos a hacer ese pacto. Pongan una tela de color rojo, de grana, afuera de la ventana como señal. Figura también de Cristo Jesús, de que por fe Rahab, creyéndole a Dios, se iba a salvar. ¿Y qué sucedió? Se salvó. ¿Y saben qué? Está dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Porque Rahab la ramera se casó con Salmón. Y tuvieron un hijo, el cual se llamó Boz. Boz se enamora de otra pagana que no era del pueblo de Israel, que es Ruth. Y de ahí viene la genealogía de Cristo. Ruth es la abuela de David. ¿No tiene misericordia de Dios para con el ser humano? La gente religiosa, la gente legalista, pero ¿cómo una ramera está en la genealogía de Cristo? Pues es que no entiendes la escritura, que mi Señor Dios es misericordioso.
Y aquel, por más ruin que sea, por más malo que sea, si se arrepiente y recibe a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, Dios lo constituye en su Hijo. Para que veamos ese ejemplo. Y le demos la gloria al Dios de Israel, que su misericordia es para siempre. Y además se renueva cada mañana. ¿Quién dice amén a eso? Entonces Jericó representa eso. Representa el mundo. Mi Señor Dios les dice que tenían que matar a todo mundo ahí. A todo mundo, porque todo mundo estaba corrompido. Hasta los niños. Corrompidos. Que no toquen del anatema. Jericó representa al mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros también el Señor? No tengas nada que ver con el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Jericó representa el mundo. Tenemos que, ¿verdad?, abstenernos del mundo. Elías ya llevó a Eliseo por Gilgal, ¿verdad? Circuncida el prepucio de tu corazón, la carnalidad, aléjala de ti, vive espiritualmente entregado a Dios. El nuevo pacto en la sangre del Cordero, que es, ¿verdad?, lo que hizo Josué a los 14 días del mes de Abib antes de entrar a la tierra prometida. Ponte en orden con el Señor para que puedas tú ser levantado, llevado al cielo, como Elías lo hizo. Pero mientras estamos aquí en este desierto, como Elías se llevó a Eliseo a Jericó, también nosotros tenemos que derribar todas esas murallas de Jericó. Derribar toda influencia que puede en nosotros influir para no estar totalmente conectado con Dios. Derribemos esas murallas, las murallas de Jericó, que representa el mundo. No tengamos nada que ver con el mundo. Versículo 5 dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. No se les soltaba, ¿verdad? No se les soltaba. Quería estar ahí siempre, siempre atentos a los negocios de su Señor, de Dios Padre. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¡Qué hermosura! ¿Qué representa el Jordán? La tierra prometida. Fue el último lugar que tenían que pasar para cruzar a la tierra prometida. Andamos nosotros en este desierto, este mundo desértico, árido en el corazón, árido en el alma, de palabra de Dios. La gente se va tras las cosas mundanas, los vicios, las obscenidades, las sensualidades. Ayer andábamos mi esposa y yo con mi hijo en Mítica. Y había un grupo que estaba ahí tocando, ¿verdad? Y la gente está haciendo cola.
para poder sentarse ahí. Y yo dentro de mí dije, estaba lleno ahí para ver ese grupo, ¿verdad? Y dentro de mí dije, si ahorita yo llego y me paro y les pongo a predicar, me pongo a predicar la palabra del Señor, ¿se quedará igual de lleno? ¿Qué busca la gente? Las cosas del mundo, solamente. Están pasando tantas cosas y tantas cosas, tantos avisos de Dios. La semana que entra, por cierto, voy a predicar acerca del eclipse que viene el 2 de octubre. Porque no nada más el eclipse. Vamos a tener otra luna orbitando la Tierra. ¿Sabían? No sabían. Se va a estacionar un meteorito grande al lado de la órbita lunar. ¿Cuándo habían escuchado algo así? Googleenlo. También viene un cometa. Anda entre Júpiter y Saturno, aquí cerca. O sea, tantas y tantas y tantas señales que el Señor nos está mandando. Y la gente, pues es que siempre han habido eclipses. Pues sí, pero en estos 10, 15 años tan seguido, no lo habíamos visto. Entonces, la siguiente semana vamos a predicar sobre todo eso, porque son una serie de señales que a mí me tiene sorprendido, obviamente. La maravilla y el poder de Dios para hacer tantas cosas tan juntas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa el río Jordán? La tierra prometida. Estamos en este desierto árido como el pueblo de Israel, antes de cruzar a la tierra prometida. Todavía estaban comiendo del maná, figura de Cristo. Elías dobla su manto, golpea las aguas, se abre el Jordán y pasan en seco al otro lado, a la tierra prometida. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa? Pues lo mismo, totalmente. Circuncida el prepucio de tu corazón. Establece el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y aquí cada mes tras mes lo confirmamos, ¿verdad? Con la Santa Cena, confirmamos el pacto de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, testificando que Él es nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Y al hacer eso, confirmando cada mes el nuevo pacto en la sangre de Cristo, nosotros diariamente tenemos que subir esa escalera como Betel, subir esa escalera en nuestras oraciones, diariamente establecer esa comunión con el Señor, entrar al lugar santísimo, hablar con el Señor cara a cara. Ese Betel, esa escalera que soñó Jacob, diariamente, estar subiéndola y estar bajándola. Y es hermoso porque el Señor efectivamente utiliza esa escalera para cada uno de nosotros, porque sus ángeles vienen y nos cuidan. A cada uno de sus hijos nos protege de todo peligro y de todo mal. Esa escalera baja y sube constantemente a favor de nosotros. Vean qué maravilla, qué hermosura. Nos sentimos protegidos, cuidados por nuestro Señor. Al hacer eso también, nuestro Señor nos dice, derriba esas murallas de Jericó. Derríbalas, el mundo. Toda la influencia del mundo, derríbala. Y si haces y cumples todo eso, las aguas del Jordán se van a abrir para que estés conmigo para siempre en mi reino, dice nuestro Señor Jesucristo. Ya para terminar, versículo 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eso es lo que quería Eliseo. Al no despegarse de Elías, quería la bendición final. Y nosotros, hermanos, no nos despeguemos del Señor diariamente. Tenemos que estar pegados al Señor para recibir la bendición final, que es lo que le va a pasar a Elías en este momento.
Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo vio cómo se fue Elías en ese torbellino. Sí lo vio. Recibió una doble porción del espíritu de Elías. Y Elías, amados hermanos, subió vivo al cielo. Qué bendición para los que estamos viviendo esta última generación, que muchos de nosotros probablemente no conozcamos la muerte y seamos nosotros a la mitad de la tribulación llevados por nuestro Señor Jesucristo para librarnos de la ira de Dios. Porque la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses nos dice que el Señor nos libra de la ira venidera. Se están poniendo feas las cosas, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos horribles. Les sugiero que hagamos el trayecto de Elías y Eliseo. Pasemos por Gilgal, lleguemos a Betel, derrumbemos Jericó y entonces las aguas del Jordán se abrirán y la nueva tierra y los nuevos cielos que están prometidos por Dios para cada uno de nosotros sean una realidad en nuestras vidas. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.